y tiene una segunda parte con respecto al capítulo de taller, o sea que nos estamos leyendo 2 capítulos de ese libro, ¿está claro? Yo les pasé la sección del capítulo, pero si necesitan el libro completo me avisan y se les da la versión digital. Igual lo tienen en la plataforma y lo pueden descargar porque es el libro de nosotros. En la plataforma, cuando busques el microcurrículo, buscas el libro donde está el enlace y lo bajas, pero ahora no puedes explorar el link porque no hay acceso. Bien, por eso era que me interesaba ver la parte inicial. Para la parte de capítulos en cuanto a nutrientes y digestión, vamos a hablar un poquito de los procesos macros, vamos a mirar cómo eso que aprendiste desde la química, carbohidratos, lípidos y proteínas, eso que sirven como metabolitos para el cuerpo, al final en qué se descomponen, o sea, cuál es el proceso final de ellos. Entonces vamos a hacer un proceso muy diferenciado entre el consumo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Al final debemos de entender eso en términos de contenido calórico. Entonces vamos a hacer unos cálculos en cuanto a contenido calórico, cómo se sacan las calorías. Vamos a terminar con base a un libro, un texto muy bueno que tenemos en la universidad, con respecto a 3 casos clínicos de 3 pacientes. Entonces, pues vamos primero a la parte general y luego pasamos a la otra parte que es un poco más amplia. ¿Listo? Ya sabes, normalito como en todas las clases pueden intervenir en el momento que consideren pertinente. No esperen hasta el final porque yo no voy a dar pare para que haya un momento de preguntas, sino que intervenga inmediatamente. Por eso realmente empieza esa parte gratuita y vamos con todo. ¿Listo? Bueno, en términos generales, los nutrientes con los cuales nosotros aportamos todo lo que necesita el cuerpo, tienen que entenderlo desde la parte bioquímica, son grandes biomoléculas. En otras palabras, los consideramos grandes polímeros. Cuando tú hablas de polímeros, estás hablando de moléculas con alto peso molecular. Ahora, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Bien, nos alimentamos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Recuerden que las vitaminas, aunque entran en el consumo, no aportan ningún valor a la dieta como tal. Alejandra, en términos generales, todos esos alimentos que nosotros consumimos, ¿cuál es la reacción química que debe suceder en ellos? Bueno, la reacción química que debe suceder en esos compuestos que tú consumes es ser hidrolizados. ¿Y para qué se hidrolizan? Para coger la macromolécula y ir rompiéndola a moléculas más sensibles. Cuando tú hablas bioquímicamente de reacción de hidrólisis, tienes que ser cuidadosa con la palabra excisión. Recuerden que excindir es romper. Y eso es lo que vamos a ver. Todas las macromoléculas, cómo se rompen hasta obtener los compuestos mínimos de esas macromoléculas. Por ejemplo, si yo le pregunto de dónde obtenemos las micromoléculas llamadas monosacáridos, usted tiene que responderme, viene de las macromoléculas o los macropolímeros llamados carbohidratos. ¿De dónde obtenemos a los aminoácidos? De las macromoléculas llamadas proteínas. ¿Y de dónde obtenemos los ácidos grasos? De la parte lipídica que consumimos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, todos los nutrientes para ser hidrolizados y llegar a la parte básica de su componente necesitan hacer una reacción. Y esa reacción significa excindir, romper los enlaces en presencia de ¿qué? De agua. Recuerda que cuando usas la expresión hídrica, estás en presencia de ¿qué? De agua, que es básicamente todas las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora bien, Alejandra, si eso es cierto, ¿cómo los humanos podemos sintetizar cada vez más rápido durante el proceso de la nutrición y digestión? Bueno, en los humanos, para que lleven en cuenta cuánta es la cantidad de gramos real que producimos por enzima digestiva, es de 30 gramos de enzima digestiva. Y eso, ahora, con el conocimiento que usted tiene de enzima, debe pegar muy duro en la cabeza. ¿Por qué? Porque sabemos que las enzimas se trabajan con cantidades muy mínimas. De hecho, esa es la característica de ser un catalizador biológico de las enzimas. Debe ser usada en cantidades muy mínimas y deben perdurar en la reacción. En otras palabras, no se pueden consumir. Entonces, ¿cómo es posible que por día un humano segregue aproximadamente 30 gramos de enzimas digestivas? Te la están contando todo, ahora vamos a empezar a desglosar esa cantidad. ¿Listo? Alejandra, cada una de esas enzimas va a actuar específicamente sobre un sustrato, como la característica de las enzimas normal. Todas van a hidrolizar dependiendo del tipo de enlace. Vamos a hacer una parte general de cuáles son esos enlaces y dónde se ubican esas enzimas. Recuerden que el proceso digestivo nosotros no lo sabemos de manera general. El alimento entra a la cavidad bucal, es macerado, después de ser macerado, la intención de él es hacerlo en trozo más pequeño y para ello utilizamos pues todo el proceso de salivación, ¿verdad?
esa ensalivación no entra en el proceso digestivo, pero aporta una primera parte del proceso de digestión, que es triturar los alimentos y a su vez hacerlos más suaves, convertir el bolo alimenticio que va a pasar por nuestro esófago, va a llegar hasta el píloro, que es la entrada del estómago. En el estómago va a ser el proceso de una manera de decirlo, unirse con todas las enzimas y con el componente del ácido clorhídrico que tenemos. Después de que se hace el proceso de estar los nutrientes en el estómago, pasan directamente ¿a dónde? A los intestinos, ¿verdad? La mayoría de la gente cree que el proceso de nutrición se da en el estómago, no se da en el estómago, se da en el intestino, y eso lo vamos a aprender ahora. Para por último pasar al corriente sanguínea con nutrientes y después ser expulsado por la membrana mucosa. Alejandra, ¿cuáles son los nutrientes de los alimentos y qué destino tiene el final cada uno de ellos? Entonces vamos a hacer un repasito general de la parte anatómica del cuerpo, donde se ubican las enzimas para poder entender los procesos más minúsculos. Por ejemplo, nutrientes. Si tú consumes almidón, recuerden que es la reserva energética de la planta, papa, yuca, etc. Si consumes como nutriente almidón o consumes desde la parte animal como glucógeno, ¿cuál es el producto de la excisión o hidrólisis de ese almidón? Vamos a obtener glucosa como mínimo monosacárido. Ahora, para sintetizar ese almidón, esta glucosa, ¿qué enzimas pueden actuar? Depende, ¿no? Va a actuar la alfa-amilasa, ojo con eso porque hay dos amilasas en nuestro cuerpo. Va a actuar la alfa-amilasa, las disacaridasas y las oligosacaridasas. Cuando tú hablas de disacaridasas, ya sabes que son las encargadas de romper los enlaces cuando tienes disacáridos, ¿verdad? Y cada una de ellas se va a diferenciar. ¿Dónde se encuentran específicamente esas enzimas? Las enzimas, la alfa-amilasa salival va a estar ¿en dónde? En la saliva. Las disacaridasas y las oligosacaridasas están ubicadas en la luz intestinal y en el borde del cepillo. Hasta ahora estamos diciendo el nombre, pero ahorita ubicamos dónde se encuentra eso específicamente en el cuerpo. Si tú consumes como nutriente maltosa, que es el azúcar de la malta, ¿verdad? El componente especial de la malta, la ruptura de la maltosa, que es un disacárido de 2 unidades de glucosa, te va a dar como resultado tener ¿qué? Glucosa. ¿Quién es la enzima encargada de romper la maltosa en 2 unidades de glucosa? La maltasa. Recuerden que las enzimas todas terminan en ¿qué? En asa para esa relación. Entonces, la maltosa se rompe a partir de la maltasa para obtener 2 unidades de ¿qué? Glucosa. ¿Lugar donde se ubica ellas? En el borde del cepillo. Van a ver la cantidad de enzimas que están en el borde del cepillo. Y ahí es donde empieza el juego de cómo se da el proceso de la nutrición. La sacarosa. ¿Disacárido o monosacárido? Sacarosa. ¿Monosacárido o disacárido? Disacárido. Disacárido. Se disocia en 2 unidades mono, que son la glucosa y la fructosa. ¿Quién es la enzima que hace la ruptura de la sacarosa? La sacarasa. ¿En qué lugar también se encuentra ella? Borde del cepillo. Vamos con lactosa, que sabemos que la lactosa es un disacárido, que al romperlo tenemos unidad de glucosa y de galactosa. ¿Quién es la responsable de romperlo? La enzima llamada lactasa. Y también se encuentra ¿en dónde? En el borde del cepillo. Pues básicamente, bueno, ya en la parte de las proteínas, La microbiología desde la zona apical del intestino. Las proteínas una necesitan fibrilla. producir de manera Eso es simple microbiología, los que ayudan a aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos. Recuerden que normalmente, siempre que hablamos de síntesis de proteínas, nos vamos a la parte básica de él, que es la obtención de los aminoácidos. Pero no es cierto, o sea, las enzimas no todas se degradan inmediatamente hasta obtener aminoácidos. Muchas de las enzimas se quedan como dipéptidos, tripéptidos y tetrapéptidos que cumplen otras funciones diferentes a la digestión. ¿Está claro? No siempre, no puedes decir proteína, de una se convirtió en aminoácido, porque algunas quedan fusionadas. Recuerden, cuando quedan 2 aminoácidos juntos, dipéptidos, se quedan 3 tripéptidos y así consecutivamente. De las proteínas hay que hacer una aclaración, porque las proteínas tienen 2 lugares donde son sintetizadas. Por eso te dicen que las enzimas para romper a las proteínas, en muy especial se llaman peccinas. Y esas peccinas, donde están las pectonas, dependiendo de la ubicación de ellas, van a estar unas en la parte pancreática y otras van a estar ubicadas ¿en dónde?
a nivel del borde del cepillo. Entonces, para la síntesis de proteínas, hasta aminoácidos, lipéptidos, etcétera, vas a encontrar enzimas. ¿A nivel de qué? De estómago, vas a encontrar enzimas a nivel de luz intestinal y vas a encontrar enzimas a lo que llamamos en el borde del cepillo. Si vas haciendo un recorrido de lo que nosotros consumimos, donde se da básicamente el lugar en que se realiza la digestión, te estás dando cuenta que en tu cuerpo es importantísimo el borde del cepillo. La mayoría de la gente no me entendía así, ahora lo vamos a ver más conciso, ¿verdad? La mayoría de nosotros creemos que el proceso de digestión ocurre en el estómago, y eso es un error, no sucede allí. Alejandra, y si consumo, por ejemplo, como nutrientes triglicéridos, obviamente van a ser extinguidos, rotos, partidos a partir del enlace de la enzima, por ejemplo, lipasa pancreática, y vamos a obtener ácidos grasos, vamos a tener monoacilgliceroles, diacilgliceroles. Recuerden la ruptura. Los triglicéridos tienen ¿cuántos ácidos grasos? 3. Si le quito uno, le digo monoacilglicerol. Si le quito 2, diacilglicerol. ¿Está claro? Monoacil, diacil, hasta obtener los ácidos grasos libres. Alejandra, ¿dónde se encuentra la lipasa pancreática? En la luz intestinal. En los ácidos nucleicos obtenemos bases de ahí, obtenemos nucleócidos, actúan las ARNasas, las ADNasas y también se encuentran a nivel de luz intestinal. Y nosotros consumimos fibras y es necesaria la fibra, aunque no se puede considerar un nutriente. Y la razón es sencilla. Las fibras, nosotros al descomponerla, no la hacemos por reacción enzimática, la hacemos por fermentación. Y un proceso fermentativo es una reacción química, no es una reacción enzimática. Ahora, al consumir nosotros fibras, ya puede ser, por ejemplo, celulosa, lignita, hemicelulosa, o fibras sintéticas, al consumirla, lo que estamos haciendo es degradarlas. ¿Y degradarlas hasta dónde? Las degradamos por procesos fermentativos en el colon hasta obtener dióxido de carbono, metano, agua, lactato, propianato, que es el que normalmente vulgarmente llaman el perro, ¿verdad? Ya sabemos que eso es propianato. Y acetatos. Esos son todos los gases que se hacen al fermentar la fibra y se hacen en una región específica del intestino que se conoce como el colon, ¿verdad? Al proceso de fermentación, al obtener todos estos componentes, deben ser expulsados, ya sea por vía rectal o por vía bucal. Y ustedes ya saben cómo se genera. Acá lo llamamos eructo, allá abajo lo llamamos pedo, ¿verdad? Sin embargo, ojo, te lo están hablando como nutriente porque a pesar de que no aporta contenido calórico, a pesar de que no aporta para la nutrición, es necesario para la digestión. Porque sin fibra las heces fecales no saldrían compactas y empezarías a tener problemas muy severos en el momento de evacuar. Entre ellas, muchas enfermedades de alcatorrea, que ahorita vamos a hablar de ello. Ojo, las fibras, el lugar donde se da la fermentación más no digestión, ¿es donde? En el colon. Y lo hace específicamente las bacterias que están ubicadas allí en el colon. La mayoría de las investigaciones actuales están tratando de dar respuestas a cáncer de colon haciendo trasplantes directamente de las bacterias que se alojan ahí en el colon. En la boca se llama colon sensi, en la parte del colon también llevan biomasas, sacan esa parte fermentada de la persona para trasplantarse la otra. Y los resultados han sido buenos en los procesos, por ejemplo, de colon irritable, las personas que tienen intolerancias, esos son los mecanismos que están haciendo. Bueno, en términos generales, entonces, básicamente el proceso para que los nutrientes pasen a torrente sanguíneo y poder captarlos se están haciendo básicamente en la luz del intestino y específicamente en el borde del cepillo. Uno que otro que actúa en el estómago y otros que actúan desde el páncreas. ¿Vamos bien hasta ahí? Una pregunta, ¿el alto consumo de fibra que le puede causar? Ningún problema. En la parte dietaria, ninguno, al revés, estás ayudando al proceso de evacuación. Pero como tal, las fibras no te van a aportar nada en la nutrición. Nada, no te aportan nada. No haría también, o sea, el exceso de fibra como que como el emprendimiento, o sea, porque la gente estaría no maltratada, ¿no? No.
porque el estreñimiento va asociado a otro tipo de componentes. Ahorita que veas la interacción de cómo nosotros absorbemos en el enterocito los nutrientes, te das cuenta porque, por ejemplo, la diarrea es un mecanismo para evacuar lo que no puedes digerir. Y es ahí donde está el problema. Mira, las personas que no tienen suficientes enzimas a nivel del colon y tú le das a esa persona, por ejemplo, los granos, que tienen una estructura muy marcada que vas a ver ahorita, por no poder romper la estructura, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pasa a una persona cuando no, por ejemplo, tiene colon irritable y tú le das un plato de Zaragoza? ¿Se va a qué? Bueno, además de que va a pasar un poco de fermentación de eso que consumió y por ende va a tener distensión abdominal, le va a doler porque los gases se van a acumular a nivel del colon. ¿Cuál es la otra respuesta del cuerpo? Si no lo está fermentando, ¿se va a ir en diarrea? Porque es el mecanismo del organismo para eliminarlo porque no lo puede fermentar. Si no lo puedes sintetizar por enzimas, si no le puedes hacer digestión enzimática por enzimas, lo vas a fermentar en el colon. Y si el colon está irritado y no lo tiene, lo saca. Ese es el mecanismo en que funciona. Ahora, si persistes en consumir este tipo de alimento que no puedes fermentar, vas a hacer una irritación en el colon o vas a hacer una úlcera en el colon y que va a desencadenar problemas mucho más graves. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, sigamos pues. No sé si se ve, pero bueno. ¿Quieres agua? No funciona así, no así. Básicamente, si yo tomo el intestino delgado, extraigo una porción del intestino delgado y hacemos un corte transversal, esa parte interna del intestino delgado, usted estaría viendo aquí. A esto le llamas la luz intestinal, que es la parte externa. Dentro del intestino, la parte externa. La parte más interna es lo que normalmente te enseñan en el bachillerato como los pelos absorbentes. Esas proyecciones que tenemos en el intestino delgado, esas proyecciones, cuando han comido panza en la vaca, ¿se han comido panza? Lo que le llaman mondongo acá en la parte de nosotros los costeños. La parte interna del intestino de la vaca tiene esa característica como una toalla. Bueno, aquí es el equivalente. Pero se llaman las ¿cómo? ¿Cómo se llama cada una de esas salientes? Las microvellosidades o los pelos absorbentes que tiene el intestino. Estas microvellosidades se llaman toallitas. Especial, muchachos. Estas microvellosidades es lo que tú conoces como el borde del cepillo. Ahora, en el espacio de cada microvellosidad se encuentran ancladas unas enzimas. Estas enzimas cumplen una función importantísima porque son enzimas del borde del cepillo que van a permitir tomar la macromolécula, pasarla al interior del enterocito, pasando por aquí, por este espacio. Si la molécula, por ejemplo, la glucosa, al hacer clic con la enzima, no puede pasar, sencillamente no te nutriste de eso que consumiste. Por eso hay que mirar cómo es el proceso de absorción en el enterocito. Cuando lo absorbe, empieza el proceso de degradación y luego se va a ruta sanguínea. Entonces, básicamente, la digestión de nosotros sucede a partir del intestino delgado. Caballero. ¿Puedes repetir lo último? ¿Lo de qué? Las enzimas. Por ejemplo, aquí tienes unas enzimas especiales que se llaman las enzimas del borde del cepillo. Estas enzimas, para que puedan capturarte las moléculas de nutrientes, tienen que hacer un clic. Y no siempre es enzima, molécula, sustrato para actuar. Van a haber momentos en que para que la enzima pueda capturar a la molécula necesitas un transportador. Si le echaron leída a las diapositivas, encontraste que hay unos transportadores GLUT y están los ST, que son los transportadores de la proteína. Entonces, no solo la enzima, sino el adaptador para poder hacer el proceso de absorción. Y te vas a dar cuenta que ese paso ahí no es tan fácil como uno cree. Que le dicen, en el intestino se absorben los nutrientes. Sí, en el intestino se absorben los nutrientes. Pero en las microvellosidades están las enzimas especiales del borde del cepillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sigamos pues. Señor. ¿Y la otra lista dónde está? ¿Por dónde va? Ya terminaron todos. ¿Cuál otra lista? Le pasan pilas. Ya. ¿Y esto es todo el ambiente de esta clase?
Ah. Sí, te mando. ¿Cuáles dos? No, una sola dosis. Para que tú hicieras fila y sin monto. Bien. Alejandra, yo nos dijiste cómo es el proceso general de la acción de las enzimas, pero nosotros no nos satisface una explicación tan general. Vamos muy particular, muy específico y dígame al final cómo se consume ese nutriente. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer el proceso pausado para carbohidratos, para proteínas y para líquidos. Y luego lo vemos todavía más íntimo en los metabolitos que se van a convertir, que nosotros le llamamos combustibles. Alejandra, las salivas y sus enzimas. Todos sabemos que la saliva es un fluido que producimos en la cavidad bucal. Ahora, ¿sabe usted qué es un fluido de reacción alcalina compleja? Cuando dices alcalino quiere decir que su pH es ¿cómo? ¿Cómo? Básico. Si me da un diario aquí. Quiere decir que la saliva es ligeramente básica, por eso le está diciendo alcalina. ¿Tú estás? La boca no puede ser ácida, cambiaría todo Ahí el en componente la- de ausencia. me acabo de Y ver si en lo el 8. tienes, empiezan las llagas, empiezan los cálculos, empiezan las enfermedades periodontales y todo lo demás. Muchachos, nuestra saliva es un fluido líquido de reacción alcalina compleja, es algo viscoso, es normal que tenga esa característica, algo viscoso y es producida por las glándulas salivales. Se produce principalmente en la cavidad bucal y en ella prácticamente está involucrada en la primera fase de la digestión. Mira que dice digestión y no dice nutrición. La digestión es simplemente el proceso de macerar y al envolverlo con el agua, con la saliva, con todos los componentes que tenemos, sencillamente se va a hacer mucho más sencillo de ¿qué? De tragar. En unas porciones pequeñas que lo llamamos bolo alimenticio. Y ahí es donde empieza el primer problema. Mire, si usted tiene problemas de peso, si usted tiene problemas de digestión, muy probablemente la primera razón es la manera en cómo usted está ingiriendo los alimentos. Se asume que uno debe dar en promedio entre 10 y 20 masticadas por bocado. Yo he visto gente que medio entró la cuchara, salió y se fue con el agua. O sea, ¡guau! Se fue. Y ahí empieza tu primer problema en la digestión. Si no haces bien el proceso de ensalivar, le está colocando sobrecarga de trabajo al resto del proceso. Y se van a dar cuenta los resultados finales. Por eso, aunque hagas dieta de la que quiera, toma suplemento de lo que quieras, usted no se está nutriendo bien. Y nutrir bien no significa que no te están dando comida. Es por el contrario, puedes tener exceso de comida, pero no te puedes nutrir porque no estás haciendo el primer paso. ¿Está claro? Y de ahí en adelante, futuros médicos, esto es una situación normal en su proceso. Entre más responsabilidades tengan, lo que le van cortando espacio es a sus horas de comida. Entonces comen de bien, comen ahí en el pedacito, comen escondidos como ahí, por eso un poco de mecatos por ahí. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo ellos satisfacen la necesidad, que es simplemente el estímulo, pero su cuerpo no se nutrió bien, porque ni siquiera más bien. ¿Vale? Alejandra, la función no es la digestión de los nutrientes, esa no es función de la saliva, era simplemente el proceso de hacer la masa homogénea y poder masticar. Por eso es que la dieta de nosotros cambia. Cuando eres un bebé, como no tienes toda la dentadura en casa, hay que hacer el proceso por ti, ¿correcto? Tomar la carne, preparar los embutidos, hacer la molienda, darte la papilla, porque no tienes completo todo el tiempo. Y vuelve a pasar, te vuelves un adulto mayor. Cuando llegas a la etapa de la senescencia, te pones viejito, ¿qué perdemos? Los dientes. Perdemos todos nuestros dientes. Y toca arreglarlo colocándote unas prótesis. Y esas prótesis te ayudan a mascar, pero el proceso no es igual. Y llega un momento en que tu encía se hace tan pequeña que ya ni siquiera soportas prótesis, sino que quedas prácticamente con la boquita como cuando naciste, un bebé.
y hay que suministrar de la nutrición parenteral. ¿Estamos claros ahí? O nutrición asistida, como la quieran decir. Alejandra, de esto que me dijiste de la saliva, ¿cuáles son las enzimas que están ahí en nosotros los mamíferos, en los humanos? Bueno, en los humanos hay 12 enzimas. ¿Estoy gritando? No. Y me alegro para Profe. Es que en los humanos tenemos Ella 12 se ve tan enzimas. Y apasionada. necesito que las aclares muy bien, porque ahorita se va a meter otra enzima que se llama alfa-amilasa, pero es la pancreática. Aquí estamos hablando de la alfa-amilasa salival. Y la otra enzima que nos encontramos a nivel bucal es las lisocimas. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Oye, esto yo no sé qué le hace, bien, por aquí no me hace. Salival, alfa-amilasa salival y las lisocimas. Oye, características generales de esa alfa-amilasa salival, no salival. Miren muchachos, la alfa-amilasa es una enzima endoglicosidasa. Endo significa que rompe enlaces internos, no externos. En otras palabras, no puede romper extremos, sino solamente en dónde? En centro. Voy bien hasta ahí. Ahorita lo voy a explicar más bonito con la siguiente parte de la presentación. Pero necesito que me entienda el concepto. Es una endoglicosidasa que rompe enlaces internos, pero no puede romper enlaces externos. Extingue un tipo de enlace, o sea, solo rompe un tipo de enlace. La alfa-amilasa solo puede romper los enlaces alfa 1,4 glucosídico del almidón. Cuando en química le dieron clase, espero que esa persona que tuvieron como docente, al mostrarle el carbohidrato, un carbohidrato se une con el otro carbohidrato por una unión especial. Ese enlace se llama enlace O-glucosídico o glicosídico, y está bien que lo llames así. Este enlace O-glucosídico debe suceder entre el carbono número 1 del primer monosacárido y el carbono número 4 del segundo monosacárido en posición alfa. Esa es la razón por la cual la alfa-amilasa solamente puede atacar el enlace 1,4 glucosídico. Si tú consumes otro tipo de alimentos y el enlace es diferente, por ejemplo, beta 1,4 glucosídico, tú no lo vas a poder romper, porque la enzima es específica de ese tipo de enlace. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces la alfa-amilasa solamente rompe los enlaces alfa 1,4 glucosídicos, que son de los almidones. Solo de los almidones. No extiende a los disacáridos. No puede romper los disacáridos. Y tiene sentido. ¿Tú te imaginas que la maltosa se degradara en la boca? Entonces, ¿para qué te van a explicar el ciclo de los carbohidratos? Tiene sentido que la lactosa se rompa en la boca por la acción de la alfa-amilasa salival. No tiene sentido que vaya a llegar hasta el borde del cepillo, deben meterla ya en el enterocito para empezar un ciclo bioquímico, que es la ruta metabólica que usted vaya aprendiendo una por una. Alejandra, la alfa-amilasa no extingue disacárido, pero sí hace lo siguiente: toma ese almidón y lo rompe en partes. No puede romper extremos, pero sí crea maltosas, maltotriosas y detritas límites del borde. ¿Lo entendí? Vamos a mostrarte qué son eso. La alfa-amilasa salival tiene un pH óptimo entre 6.7 y 7. Eso es Neutro. Ácido neutro. Si no saben qué pH, va atrás otra vez todo. Ácido neutro. Ligeramente ácida. Ligeramente ácida. Y puede estar activa en el estómago, pero los ácidos grasos que le hacen a la alfa-amilasa las desnaturalizan. Así que no importa cuántas salidas tragues, no te va a quitar el hambre. Lo que hacemos voluntariamente, coges un chicle y ¿qué estás haciendo? Un proceso de ensalivación consecutiva. ¿Para qué? Para sentir la sensación del dulzor en la boca. ¿Y qué más hace? Te tragas la saliva. ¿Y qué pasa con la saliva? Va la alfa-amilasa salival. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el estómago. ¿Pero qué le pasa ahí? La desnaturalizan los jugos o los ácidos gástricos. Y ahorita vamos a aclarar qué es eso de ácido gástrico.
¿Voy bien hasta ahí? ¿Cuál es la acción del alcohol? Ahora, para siempre. Para siempre. Se fue. Alejandra, muéstrame cómo es eso que es una endoglicosidasa y cómo es que se rompe. Bueno, aquí tienes un almidón. ¿Eso qué? Un almidón es una molécula de alto peso Molecular. Para resumirlo químicamente, tiene muchas unidades de glucosa pegadas. Pueden ser glucosas o pueden ser otros monosacáridos, porque usted sabe que hay homopolisacáridos y, existen homopolisacáridos y polidisacáridos, donde los sacáridos son diferentes. En este caso, el almidón es un homopolisacárido. Ve, unidad, glucosa, 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 muchas glucosas. ¿Cómo actúa la alfa-amilasa? Primer tipo de ruptura. Toma dos glucosas y exime. Rompo por aquí en 1.4 alfa, rompo por aquí en 1.4 y voy a sacar 2 unidades de glucosa. ¿Cómo se llaman 2 unidades de glucosa juntas? Disacárido. Estás formando disacárido llamado maltosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. ¿Cuál es la otra manera de romper? Rompe por aquí, rompe por acá. Te estoy diciendo que la molécula sigue y rompe ¿cuántas unidades de glucosa juntas? 3. Y eso se llama maltotriosa. Maltosa, 2. Maltotriosa, 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren lo que le pasa. Si ese polisacárido o ese almidón tiene un enlace alfa 1,6, ¿ella puede actuar? No. Ahí no puede actuar, entonces queda impedida romper. Entonces, ¿qué hace? Rompe extremo 1,4, rompo centro 1,4, rompo centro 1,4, rompo centro 1,4, pero ahí lo dejo. Cuando la estructura tiene esta forma así, dice que rompiste las descritas límites alfa, es decir, los extremos macro de la molécula. ¿Claros o no claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hay no que para siempre? Yo tampoco. Lo de los dendritas límite. Conclusión. Rompe alfa 1,4, alfa 1,4 y alfa 1,4. ¿Pero qué hay ahí adentro? 1,6. Cuando tengas un alfa 1,6, eso es una descrita límite. Rompió los extremos, pero se quedó uno adentro. Y siempre se va a quedar alfa 1,6. En los almidones, ¿no? Ahí entendieron. Sigamos. No, siempre se quedan así, yo pienso que no se van a La alfa-amilasa tiene como función limpiar los dientes al disolver los fragmentos de alimentos ricos en almidón. Por eso te indica el odontólogo que después de que tú consumas la última comida del día, tienes que ir a ¿qué? A cepillarte los dientes. Para que no te genere halitosis, no para que no te genere halitosis, a todos nos da halitosis cuando nos acostamos a dormir. A todo, porque se da un proceso de fermentación y descomposición. ¿Está claro? Que usted ponga el café ahí, que se meta un chicle, que haga lo que quiera, va a tener halitosis. Pero oídos a lo siguiente. Cuando tú cepillas tus dientes al acostarte, quitaste el exceso de almidón que pudieron quedar ahí y dejas menos cantidad de almidón para que ahí sí pueda actuar ¿quién? La alfa-amilasa salivar. A romper en maltosas, maltotriosas y descritas límites todo lo que quede entre los dientes y evitar que si queda un pedazo ahí de almidón pueda romper o dañar el esmalte dental. ¿Está claro? Esa es la función de ellos. Por eso necesitamos ensalivar todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué problema? Y si yo tuviese un paciente zambrano con cáncer, ¿en qué región? En la región, digamos que en la parte miembro superior, donde le hago radiación, por ejemplo, un cáncer de tiroides, paratiroides, de amígdala, de región bucal, donde tenga que usar radiación o tenga que usar quimioterapia y le cambie el pH a la saliva. ¿Qué va a pasar si cambia el pH de su saliva? Se inactiva, entonces se naturaliza, se inactiva la alfa-amilasa salival. Y si no hay quien rompa ese almidón, ¿qué le va a pasar a los dientes de ese paciente? No va a tener barrera protectora y empezarán los gérmenes a producir las caries. Y por eso, muchachos, en todas clases lo digo, la verdad que lo digo muy humildemente,
Es triste cuando una persona tiene este tipo de cáncer y la mayoría de nosotros sentimos así el cáncer porque la persona pierde el cabello. Pero ¿saben que no es tan grave perder el cabello? Lo grave es ver cómo las personas comienzan a perder la dentadura, que se les pone amarilla, se les comienzan a dañar los dientes y hay que retirárselo. Y después de retirárselo, ni con prótesis. Y eso sí es algo que impacta en la personalidad del que lo está padeciendo. Y de hecho, cuando ustedes vayan a visitar alguna vez pacientes cancerosos, sobre todo en esta región, ellos siempre usan mucho enjuague bucal, porque aunque se limpian mucho, como tienen inactivada la enzima, su proceso de obtención de nitroxina es mayor. Y no es porque se han puesto ni cochinos ni no se dañaron a su trabajo. Es simple química básica. La alfa-amilasa se inactivó, por ende le están saliendo caries, sus dientes se están descomponiendo. Y si no tienen los dientes bien, pregunto, ¿ustedes creen que se pueden comer el plato de comida como se lo comen ustedes? No. Entonces, ¿qué va a cambiar? La dieta. Y si cambia la dieta, ¿qué es lo primero que empieza a cambiar? La contextura corporal. Y esos pacientes comienzan a perder mucho peso. Preguntas. ¿Qué dijo? Cuando se está haciendo un proceso de quimioterapia, uno va a hacer una prótesis y todo su sistema inmunológico está para atacar la región. ¿Tú sabes qué es una prótesis? Un tratamiento de conducto. ¿Sabes qué es? Se mete un espigo entre la encía. Y para que eso haga el proceso desinflamatorio, tu cuerpo no puede tener activo los antígenos. Y cuando estás haciendo una radioterapia, una quimioterapia, lo que estás haciendo es que su sistema inmunológico se alborote y ataque al cáncer. Nadie se va a preocupar si tiene o no tiene dientes, queremos salvar a la persona. Pero ya tú lo estás viendo desde el campo más humano. ¿Está claro? Y en todas las películas, bueno, yo no he tenido la oportunidad de vivir tanto cáncer de cerca, gracias a Dios, pero lo que he visto siempre es que uno se pone triste porque le van a ir a cortar el pelo. No, marica, le cortan la boca. Es que a la hora que la persona no se pueda alimentar bien, va a cambiar toda su contextura. Y eso es lo traumático en este tipo de enfermedades. Tener alimentos asistidos es triste, es duro para la familia. Sí, claro, ya pueden colocarle personal. Deja de haber quimioterapia, la alfa-amilasa. Se reactiva otra vez. Recuerden que eso es lo bacano de nuestro cuerpo, ¿no? Si no haces un daño permanente, ¿cuál sería el daño permanente? Que se dañen las glándulas salivales. Se dañó la glándula salival, muñeca, ahí no se va a recuperar más nunca la ¿qué? La producción de la saliva. Y por ende, si la producción de saliva es muy poca, muy posiblemente la alfa-amilasa salival va a estar ¿cómo? Va a estar inactiva y no lo vas a volver a ¿qué? A reactivar. Igual como antes. Sí, claro. Pero sí se puede, después de la quimioterapia, el paciente comienza con y ella vuelve y se activa. Eso es lo bonito de las enzimas, ¿no? Que no todas se desnaturalizan totalmente. Muchachos, permiso, perdón, pero vinieron y trajeron. Voy a decir que llego a las 10 de la noche.